One Story, 100. Un Juan, queridos amigos, amémonos los unos a los otros, porque Dios es amor. Un Juan 1, 5. La primera carta de Juan fue escrita por el discípulo a quien Jesús amaba. Juan fue llamado por Jesús, y desde ese momento caminó muy cerca de él. Estuvo presente en momentos en los que otros discípulos no lo estuvieron. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, solo Pedro, Jacobo y Juan estaban con él. Cuando Jesús fue transfigurado en el monte y conversó con Moisés y Elías, nuevamente, solo Pedro, Jacobo y Juan estuvieron allí. Y en Getsemaní, cuando Jesús fue más allá para orar, llevó consigo a Pedro y a Juan. Juan también entró en el patio del sumo sacerdote cuando Jesús fue arrestado, junto con Pedro. Y cuando Pedro no estuvo en la cruz, Juan sí permaneció allí hasta el final, de pie junto a la madre de Jesús, al pie de la cruz. Así que cuando Jesús dijo, ustedes son testigos de estas cosas, Juan verdaderamente lo era. Él fue quien estuvo más tiempo y en más lugares con Jesús. Escuchemos ahora el testimonio de este testigo ocular, el apóstol Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz. Juan comienza diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos esta vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Él testifica que Jesucristo, quien vino en carne, es el verbo de vida que existía desde el principio, que estaba con el Padre y que ahora se ha revelado a nosotros. Continúa, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este es el mensaje: Dios es luz, y en él no hay ninguna oscuridad. Nosotros somos hijos de esa luz, le pertenecemos. Por eso Juan dice, si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos purifica de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Juan continúa diciendo, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque Dios es luz, nosotros también debemos vivir como hijos de la luz. No somos la luz en nosotros mismos, pero como la luz de Dios habita en nosotros, vivimos caminando en esa luz. Jesús, quien vino como la luz del mundo, no dijo, conviértanse en luz. Dijo, ustedes son la luz del mundo. El que dice, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Juan nos llama a vivir de una manera que sea digna de hijos de luz. No vivimos así para convertirnos en hijos de la luz. Vivimos así porque ya lo somos. Por eso escribe, sabemos que hemos llegado a conocerlos y obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos en él, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Obedecer los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesucristo, es el fruto natural de conocerlo y amarlo. Así que, si alguien dice conocer a Jesucristo pero no guarda sus mandamientos, miente. La verdad, Jesús mismo, no está en esa persona.
Pero aquel que guarda su palabra, que camina como Jesús caminó, ese es en quien verdaderamente habita el amor de Dios. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan está repitiendo exactamente este mandamiento. Por eso escribe, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su interior que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y anda en la oscuridad. No sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha cegado. El amor a Dios siempre debe verse reflejado en el amor al prójimo. Así como una rama injertada en un árbol da fruto por estar conectada al árbol, cuando somos injertados en Dios como sus hijos, la vida del amor de Dios fluye naturalmente a través de nosotros. Los pecados del pueblo de Dios, de sus hijos, han sido perdonados en el nombre de Jesucristo. Ellos conocen a Jesucristo. Han vencido al maligno. Conocen al Padre, y porque la palabra de Dios vive en ellos, son fuertes y pueden vencer al maligno. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el sistema de valores de los hijos de la luz. Las Escrituras son claras. La vida del pueblo de Dios, de aquellos que han sido hechos hijos por medio de Jesucristo, no es una vida que ama el mundo ni las cosas del mundo. No es una vida que vive pidiéndole a Dios más cosas para disfrutar más de esta tierra. No es una vida que se queja ante Dios por no poder disfrutar lo suficiente del mundo. Este mundo, con todos sus deseos, pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá. La Biblia lo dice claramente. Por eso Juan declara que esta es la última hora. Debemos estar alerta. El anticristo ya ha venido, negando que Jesús es el Cristo y negando tanto al Padre como al Hijo. Pero los hijos de Dios, que han recibido la unción del Santo, conocen la verdad. Confiesan al Hijo, y por eso también tienen al Padre. Queridos hijos, permanezcan en Él. Ahora Juan dice: en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esto es lo que Él nos prometió, la vida eterna. Y nuevamente, y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él. Debemos permanecer en Jesucristo. Por eso Jesús dijo: permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes, y separados de mí, no pueden hacer nada. También dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Para permanecer en Cristo, la palabra de vida debe permanecer en nosotros. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Habitamos en Cristo. Disfrutamos de su paz. Y vivimos en victoria en este mundo que Él ya venció. Por eso Jesús dijo: les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. El Espíritu Santo también vive en nosotros y nos enseña. Y al seguir su enseñanza, permanecemos en el Señor. Y al practicar la justicia, mostramos que hemos nacido de Dios. Nadie que permanece en Él continúa pecando.
nadie que sigue pecando lo ha visto ni lo ha conocido. Nos hemos convertido en hijos de Dios por su gran amor. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Pero como hijos de Dios, sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado, infringe la ley, el pecado es transgresión de la ley. Por eso Jesucristo, quien no tiene pecado, se manifestó para quitar nuestros pecados. Y así proclama Juan, nadie que permanece en él continúa pecando. Nadie que sigue pecando lo ha visto ni lo ha conocido. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Juan vuelve a enfatizar, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Este pasaje debe entenderse con cuidado. Porque antes, Juan también escribió, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por eso, nunca debemos aislar un versículo del resto de la Escritura. Juan no niega que incluso los hijos de la luz, el pueblo de Dios, todavía puedan pecar. Cuando dice, nadie que vive en él sigue pecando, o todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando, no está hablando de actos aislados de pecado, sino de un patrón continuo de vida pecaminosa. Incluso después de haber sido salvados por la justicia y el amor de Dios mediante la gracia de Jesucristo, debemos reconocer que seguimos siendo pecadores. Vivimos bajo la influencia del pecado y llevamos dentro de nosotros la capacidad de pecar. A veces, por debilidad, caemos. Pero aquí está la diferencia, entre los hijos de Dios, que han sido salvados por gracia, y aquellos que viven fuera de esa gracia, los que pertenecen al diablo, la diferencia está en la persistencia en el pecado. Los hijos de Dios, habitados por el Espíritu Santo, son guiados constantemente por el celo de Dios para llegar a ser su pueblo santo. Son convencidos de su pecado, lo confiesan y son perdonados. Son restaurados para volver a levantarse como hijos de Dios. Y si pecan otra vez después de haber sido perdonados, volverán a confesar. Y aunque este ciclo se repita, sin duda crecerán hacia una vida más santa. No por su propio esfuerzo, sino por el celo de Dios, ciertamente llegarán allí. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo se hará cada vez más evidente. Los que no son de Dios se rebelan por no practicar la justicia y por no amar a sus hermanos. En cambio, los hijos de Dios se rebelan por su amor unos por otros. Por eso dice Juan, amémonos unos a otros. Hemos pasado de muerte a vida porque pertenecemos a Dios, por eso podemos amar. Pero el mundo, que sigue en la muerte, odia al pueblo de Dios. Cualquiera que odia a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Los hijos de Dios conocen el amor de Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Si alguno ve a su hermano en necesidad pero cierra su corazón, el amor de Dios no está en él. Por eso dice Juan, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como Él nos lo ha mandado. Ahora, debemos tener la certeza delante de Dios de que pertenecemos a la verdad. Incluso si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón, y lo sabe todo. Y si no nos condena el corazón, tenemos confianza delante de Dios, y recibimos de Él todo lo que le pedimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como Él nos lo ha mandado. El que guarda los mandamientos de Dios permanece en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Juan exhorta a los creyentes a probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo. Los hijos de Dios han vencido a estos, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Los que son del mundo hablan desde la perspectiva del mundo, y el mundo los escucha. Pero Juan dice, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Dios es amor. Juan escribe, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y continúa, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y otra vez, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano o hermana, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano o hermana, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano y hermana. Cuando nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se manifiesta plenamente en nosotros. Y así se perfecciona el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues en este mundo somos como Jesús. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan escribe, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Los que tienen al Hijo de Dios, los que creen en Jesucristo, tienen vida. Los que no tienen a Jesús, los que no creen en Él, no tienen vida ni vida eterna. Juan afirma otra vez, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, el que nació de Dios lo protege, y el maligno no puede tocarlo. Los hijos de Dios, los que han nacido de Él, están continuamente protegidos y acompañados por Jesús, quien dijo, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y por el Espíritu Santo, enviado por el Padre. Sabemos esto por fe. Aunque pertenecemos a Dios, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Por el amor de Dios y la obra expiatoria de Jesucristo, hemos llegado a ser sus hijos. Y es a través de nuestro amor los unos por los otros que se revela nuestra identidad como hijos suyos. La historia de Jesucristo, el que vino a redimirnos, y en quien hallamos gozo mientras caminamos con Él como siervos dispuestos. Esta historia continúa.